a su nombre. Bueno, pueden sentarse. Bienvenidos, hermanos. Gracias a Dios porque usted vino, porque usted llegó y porque estamos aquí. Vamos a seguir refiriéndonos a la palabra del Señor. Meditaba en la mañana y fíjense algo bien interesante. ¿Cómo sustentamos la fe? ¿Cómo sustentamos la fe? ¿Por los milagros o por la palabra? ¿Cómo sustentamos la fe? Por la palabra, ¿verdad? Quiere decir que la fe, si la fe viene por oír la palabra, entre más oigamos y sepamos de la palabra, nuestra fe se hará más que, hermanos, sólida. ¿Qué es la fe? La confianza, la seguridad se hará más fuerte. Por eso es que a veces miramos esa fragilidad en nuestra seguridad para con Dios, por la falta de alimentar nuestra vida o nuestra alma de la palabra de ¿quién? De Dios. Y entonces entiendes, con mucha razón decía el apóstol, ¿verdad? Que nosotros seamos plenamente, hermanos, llenos de la palabra de ¿quién? De Dios. Y que nunca falte la palabra. Y entonces entiendes por qué Dios le dijo a Josué, retén la palabra, medita la palabra, practica la palabra, porque entonces todo te saldrá bien y tendrás larga ¿qué? Vida. Entonces entiendes muchas cosas acerca de lo que la palabra de Dios hace por nuestra vida, hermano. Pero la palabra es algo que hemos dejado nosotros mucho de hacerla a un lado de nuestra vida. Entonces vamos a meditar la palabra en esta tarde y hoy vamos a hablar acerca de ser hacedores de la palabra. Hace 8 días hablábamos acerca de oír y hacer, ¿no? Entonces nosotros necesitamos repetir continuamente la palabra porque es la que nos va a cambiar y es la que nos va a enseñar y es la que nos va a obligar a hacer lo correcto. Fíjese, nos va a empujar, pero vamos a hablar, nos va a obligar a hacer lo correcto, porque hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no ¿qué? No lo hace. Entonces, si la palabra llega a nuestra vida, la misma palabra nos va a obligar a hacer lo correcto. Hacer lo correcto y no a tratar, no a ver, no a decir si Dios quiere, porque lo bueno siempre Dios quiere que lo hagamos. Amén, que hagamos lo correcto. Y vamos a empezar hoy con Mateo 18:21. Vamos ahí a darnos cuenta de lo que Jesús enseñaba. Recuerde que todo esto lo empezamos recordando lo que Jesús mandó a sus discípulos y le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden o que retengan todas las cosas que yo les he enseñado. Y la pregunta era, ¿qué fue lo que Jesús les enseñó a sus discípulos? Porque eso que Jesús enseñó es lo que debe de ser el patrón de nuestra vida, es lo que debe de ser, hermanos, la guía de nuestra vida, y es lo que nos debe obligar a hacer en esta vida para agradar y exaltar el nombre de Dios. Amén. Entonces, por eso ahí nos estacionamos. Cuando Jesús les dijo a los discípulos: enséñenle a que guarden, o sea, que las mantengan y que no las olviden las cosas que yo les he mandado. Hoy podemos recordar infinidad de cosas, pero menos la palabra de ¿quién? De Dios. Entonces Jesús le empezó a decir a la gente, le empezó a decir a sus discípulos: vayan y díganle todas las cosas que yo les he enseñado y que ellos las guarden, que ellos las hagan, que ellos las vivan. Entonces vamos a Mateo 18, verso 21, y dice en esta porción bíblica, hermanos, algo muy interesante. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a qué? A mi hermano que falla, que se equivoca contra mí. Recuerde, la palabra pecado es lo malo que hacemos, pero vamos a hacer esta tarde a verla desde ese punto de vista. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que se equivoca, que hace lo malo, que su actitud no es la correcta contra mí? ¿Cuántas veces tengo que perdonarla? Y esta pregunta le hace la gente, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano?
Y entonces Jesús les dice, ¿cuántas veces Jesús les dijo que tenían que perdonar a su hermano? 70 veces, ¿qué? 7. O sea, perdonar es una decisión personal y es una decisión diaria. Cada día debe de comenzar, hermanos, con una limpieza en tus emociones y en tu corazón, sin ninguna carga, sin ningún dolor, sin ningún enojo hacia los demás. ¿Por qué? Porque el Señor te mandó a perdonar a los demás. Ellos se equivocan como tú te equivocas. Ellos, hermanos, a veces actúan mal como tú a veces también actúan mal. A veces tú eres injusto, a veces ellos también son, ¿qué? Injustos. Entonces, perdonar es una decisión personal. Dios te manda y te dice, perdona a tu hermano. Ya decides tú hacerlo o no, ¿qué? Hacerlo. Esto no es que no lo siento, hermano. Cuando tú trabajas, esperas tu sueldo. No esperas no esperas oír que tu patrón te diga, ¿qué creen? No siento pagarles, ¿qué? Hoy no siento darles su pago, su recompensa, su premio. Él sabe que al fin de semana él tiene una obligación, la cual él debe, hermanos, cumplir, como pagar. Entonces nosotros miremos que tenemos una obligación con la palabra, la cual debemos honrar. Y el Señor dice, yo honro a los que me honran. Perdonar debe de ser una decisión diaria en mi vida. Amén. Una decisión, ¿qué? Diaria en mi vida. No es fácil. Es fácil decirlo. A veces es difícil, ¿qué? Hacerlo. Es difícil practicarlo, difícil llevarlo a cabo. Pero ¿cuántos de nosotros queremos obedecer a Dios? Si dice, es que yo quiero obedecer a Dios, pues aquí nos dice lo que nosotros tenemos que hacer, y de esa manera nosotros estamos haciendo lo que Dios nos dijo. Cuando nosotros hacemos lo que la Biblia dice, estamos haciendo lo que Dios mandó. Entonces encuentras aquella porción que describía el apóstol: la fe sin obras es muerta. Y esta es una acción, es una obra de perdón. Es una actitud que a través de esto muestras tu fe y muestras una acción. Y entonces demuestras que tu fe es viva, tu confianza en el Señor, tu seguridad en el Señor y la obediencia a su palabra te hacen ver, hermanos, como una persona que actúa y hace las obras conforme el Señor lo está mandando. Entonces el perdón es una decisión diaria, el perdón es una decisión personal que tú debes de llevar a cabo. Y entonces cuando nosotros comenzamos a hacer como la Biblia dice, nosotros entendemos que el Señor dice que la palabra te alumbrará y te guiará para que no te equivoques. Si el Señor te dice que perdones, es porque el Señor te está guiando con la luz de su palabra para que no te equivoques, para que no te equivoques y retengas esa amargura, esa ira, ese enojo en tu corazón. Porque a quien le afecta es a quien retiene el perdón, porque retiene los sentimientos, retiene el enojo y la ira. Entonces hoy, de verdad, yo creo que este mundo necesita perdonar a sus ofensores. Yo creo que la gente necesita perdonar a sus ofensores. No es fácil, de verdad que no es fácil. A veces necesitamos oír a aquellos valientes, aquellos hombres que han tenido la valentía de perdonar a alguien que les ha dañado mucho más allá de lo que uno se puede imaginar. Hace poco oí el testimonio de no me acuerdo si de un padre o una madre que perdonaba al asesino de su hijo. De verdad que eso es algo que va mucho más allá de nuestra comprensión, va mucho más allá de los límites a veces de nuestras emociones. Pero qué importante y qué impactante es escuchar que una persona pudo hacer algo que le perjudicó de una manera imaginable para unos. La ley se encargará de castigarlo,
pero tú te encargarás de hacer la ley que Dios te manda de perdonar. No es fácil. Hablar del perdón no es fácil. A veces uno puede perdonar de palabra. De palabra. Alguien preguntaba, ¿cuál sería el verdadero perdón? ¿El perdón y critico? ¿El perdón y el perdón y olvido? ¿O el perdón y ayudo? ¿Cuál sería el verdadero perdón? Y de verdad que yo creo que el perdón está en el perdonarte y ayudarte. Porque es cuando estoy diciendo, todo quedó atrás. Todo quedó como cancelado. Y comencemos de nuevo. No es fácil. Hablar del perdón no es fácil, pero es algo que aprendemos. Y aprendemos del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dijo, Padre, perdónales, porque ellos no saben lo que hacen. Perdónales, Señor. No les tomes en cuenta este pecado, este error, esta falla, esta equivocación, esta maldad. No se lo tomes en cuenta. Entonces, el perdonar de verdad que es un trabajo arduo en nuestra vida, pero entre más tú te llenes de la palabra de Dios, más te llenes, más sabrás que el perdón liberará tu vida. Y el perdón te llevará a tener un nuevo comienzo cada mañana, con más esperanza, con más emoción, con más expectativas, de verdad, con libertad en tu ser. El Señor te mostrará que el perdón, que es una decisión personal, a ti te beneficia más que a tu ofensor. El ofensor, al darse cuenta que no te daña, ni te perjudica, ni emocionalmente, ni quizás sentimentalmente o emocionalmente o psicológicamente, él se siente más enojado y molesto porque no logra verte que tú pierdas tu dominio, no logra verte que te saca de sus casillas, no logra ver la intención que él quiere, sino él sigue viéndote en paz y tranquilo, y eso le perjudica más. Es como aquel que quiere que fracases y tú sigues adelante creyendo que Dios te va a dar la victoria y que Dios te va a llevar al éxito en el nombre de Jesucristo. Entonces, perdonar es una decisión personal. No es fácil, pero es algo que tenemos que hacer hoy más que nunca. Hoy es fácil ofendernos, es fácil sentirnos ofendidos y a veces no medimos las consecuencias, pero hoy Dios te dice, perdona. Hoy Dios te dice, perdona. ¿Cuántas personas de los que estamos aquí o los que nos están viendo esta noche tendrán que decir, necesito romper y liberar mi vida a quien yo la he atado por todos mis sentimientos y emociones que están de una manera contra Él por todo lo que hemos vivido? Perdona y deja que Dios traiga sobre ti todas las bendiciones que Él ha hablado que vendrán a tu vida. Entonces, la palabra te alumbrará y la palabra te va a guiar para no equivocarte. Qué hermoso es tener el manual de la vida que nos ayuda a no equivocarnos, que nos dice cómo para no equivocarnos. Entonces ahora vamos a Mateo capítulo 22. Fíjate, porque estamos hablando lo que Jesús les dijo. ¿Sabes? La palabra de Jesús salía y golpeaba las vidas, golpeaba los corazones. Quizá nosotros nos hemos endurecido en nuestros corazones, nos hemos hecho menos sensibles a la voz de Dios. Mateo 9:22, fíjate lo que dice. Mientras él les decía esto, un dirigente judío llegó a arrodillarse delante de él y dijo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. El Señor le contestó, el versículo 22 dice que esta misma mujer vino con el Señor y el Señor le dijo, ¿tú crees? ¿Tú crees? Dijo, ¿tú crees? Y le dijo a aquel hombre, yo creo, Señor. Y el Señor le contestó, ten ánimo, tu fe te ha
salvado, tu fe te ha ayudado. Jesús se devolvió, se dio vuelta, la vio y le dijo: hija, ánimo, hija, tu fe te ha ¿qué? Sanado. Y la mujer quedó sana desde aquel ¿qué? Momento. A veces lo que nos falta a nosotros es tener ¿qué, hermanos? Ánimo. ¿Qué nos falta a veces? Seguramente Dios va a hacer algo. Entonces no te desanimes. Seguramente Dios va a hacer algo. Entonces no des por perdida la esperanza que tienes delante de Dios. Seguramente Dios va a hacer algo. No te dejes vencer por el desaliento, no te dejes vencer por la duda, no te dejes vencer por las palabras de turbación que oyes. Solamente mantén el ánimo, porque el ánimo hará que tú veas la gloria de Dios manifestada en tu vida. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Fíjate qué importante es el ánimo. Y el ánimo lo podemos ver en el ciego Bartimeo, cuando gritaba: Jesús, Jesús. Y el ciego no se desanimó, a pesar de que la gente lo callaba, a pesar de que la gente le decía palabras quizá negativas, ¿no? El Señor no te oye, ya se fue, ya está muy lejos, el Señor no te hace caso, el Señor no voltea. Pero aquel hombre, Bartimeo, siguió ¿qué? Gritando, no se desalentó. ¿Cuántos de ustedes han dejado de clamar a Dios porque su corazón está ¿qué? Desalentado? Su ánimo, ahora sí que está, como dicen, está sin baterías. Entonces este texto a mí me llamó mucho, porque el Señor le dice a esta mujer: ten ánimo, tu fe te ha ¿qué? Salvado, tu fe te ha sanado. Muchos de nosotros tenemos promesas de Dios. Muchos de nosotros tenemos promesas de Dios y quizá no han llegado a cumplirse en nuestra vida. Pero no porque no ha llegado a cumplirse en nuestra vida quiere decir que no ¿qué? Llegarán. Ahí es cuando tienes que mantener ¿qué? El ánimo. ¿Cuántos años llevaba aquel hombre paralítico en el pozo de Jacob? ¿Cuántos años llevaba? 40 años, casi toda su vida. 40 años llevaba en el pozo de Jacob. ¿Por qué permanecía ahí? ¿Por qué siguió quedándose ahí 40 años? ¿Qué fue lo que tenía en su cabeza aquel hombre que no se iba o no le pedían que se lo llevaran a su casa, o por qué él no desistía y regresaba? Sino ahí seguía 40 años. Es que dicen por ahí que la esperanza muere ¿qué? Al último. Pero este hombre tenía un ánimo tremendamente, tenía un ánimo fuertemente que lo mantuvo durante 40 años. ¿Cuántos creyentes han perdido el ánimo? No les duró ni para 3, ni para 5, ni para 6, ni para 7, ni para 8 años. Se les acabó el amor, se les apagó el fuego por Dios, se les acabó el deseo. Una cosa es creer en Dios, una cosa es decir que lo amas, y otra cosa es mostrar tu amor. Una cosa es decir que lo conoces, y otra cosa es decir que quieres conocerlo más. A veces nosotros llegamos a una vida rutinaria, hermanos, y sin embargo nosotros no logramos tener una vida diaria de relación con nuestro Señor Jesucristo. Entonces este hombre no perdió el ánimo. No perdió el ánimo. Yo no sé qué promesa tengas tú de parte de Dios. Tampoco sé cuál es la petición que tienes delante de Dios. Pero lo que sí sé y de lo que sí estoy seguro es lo que te voy a decir, porque lo dice la Biblia. Aunque tardare la promesa, aunque tardare el Señor, ten ánimo. El Señor vendrá y el Señor cumplirá su palabra en ti. O sea, el Señor lo va a hacer. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: ustedes díganle que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y de verdad yo creo que algo que tenemos que volver a remarcar es la palabra de Dios en nuestra vida. Es la palabra de Dios en nuestra vida.
Entonces, ten ánimo. Esta mujer es como la mujer de flujo de sangre. ¿Cuánto tiempo? Fíjense, salió de su comodidad, se salió de su aislamiento, rompió las reglas de ese momento. Entonces ella tenía en su mente y dijo: si tan solo toco su manto, seré sana. Entonces la mujer no se quedó en su casa como tú comprendes. Ella tenía una necesidad y fue en busca del Salvador. Ella tenía una necesidad y creyó que si tocaba el manto sería sana. Entonces salió a buscar al hombre que ella sabía que estaba sucediendo milagros a través de su vida. Y ella dijo: aquel hombre, con tan solo yo tocare algo de sus vestiduras, algo sucederá en mí. Y aquella mujer insistió e insistió. Recuerda que había una multitud que agolpaba al Señor. No era fácil llegar a Él, no era fácil acercarse. Había que sobreponerse a todos los impedimentos que tenía humanos alrededor, pero sobre todo tenía ella que imponerse a las cosas que su mente le decían y quizá le repercutían en su pensamiento: no lo lograrás, no vas a poder llegar, nada va a pasar. Pero ella insistió e insistió, y después de un largo tiempo, vamos a decir, ella logró extender su mano entre esa multitud. Imagínate que extendió su mano entre la espalda de muchos, extendió su mano, o quizá entre las piernas de muchos extendió su mano. El chiste es como cuando se rompe la piñata y todo se avienta, ¿no? Y tú recoges por los lados o tratas de ver un hueco y ahí metes tu mano. Aquella mujer hizo lo mismo. Ella no iba por dulces, ella iba por un milagro para su vida. Entonces, en nuestra vida tenemos que tener el ánimo suficiente para siempre creer que algo va a suceder de parte de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, o en nuestra familia, o en nuestros hijos, o en nuestros nietos. Pero algo va a suceder. Por eso dice el libro de los Hebreos: el que busca a Dios, el que busca a Dios y cree que lo hay, Dios lo va a recompensar. Esta noche tú tienes que creer que Dios te va a recompensar, y que por eso es tu persistencia para con Dios. Porque sabes que en busca de Dios siempre habrá un beneficio para tu vida, aunque no lo pidas. Aquella mujer no vino y le dijo a Jesús: oye, quiero ser sana. No tenía, hasta que lo tocó, y Jesús preguntó: ¿alguien me tocó? Y todos le decían: Señor, ¿cómo dices algo tan ilógico? Que alguien te tocó. Pues si todos te están agolpándote, todos te están apachurrando, todos te están tocando. Y dijo: pero hubo uno que me tocó, porque salió poder de mí. Fíjate, salió poder solamente para uno, y era una multitud que lo golpeaba. Porque tenemos que volver a Dios y decirle: Señor, quiero recobrar el ánimo, quiero recobrar ese gozo, esa alegría, porque sé que tú, Señor, harás la obra en nuestra vida. Como dice Pablo: el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. O como dice la Biblia, ¿no? Dios no desampara la obra de sus manos. Aleluya. O como dice la Biblia: ustedes son más que vencedores. Entonces la lucha, la batalla en la cual tú estás teniendo esta tarde, Dios te dice: vas a vencer en el nombre de Jesús. Entonces hay que recordar lo que Jesús dijo, porque es lo que va a sustentar tu vida. Tú te puedes olvidar del sermón más teológico, o quizá el sermón más etimológico, de una raíz hebrea, aramea o griega, pero lo que no te vas a olvidar nunca es que la palabra de Dios es lo que cambia la vida
y cambia las circunstancias cuando le crees a Dios. Entonces, la mujer, hermanos, nada la detenía en su propósito. Deseaba ser sana, fue sana. El ciego deseaba recobrar la vista, nada lo detuvo, la recibió. Esta mujer, este hombre que vino y le dijo, ten ánimo, o sea, no te desalientes. Y dice que esa mujer fue sana. En esta vida, lo que más estamos perdiendo es el ánimo. Podemos ufanarnos de fe, podemos ufanarnos de conocimiento, podemos ufanarnos del tiempo que llevamos en Cristo, podemos ufanarnos de muchas cosas, pero sin ánimo, hermano, no se puede avanzar, no se puede seguir. Es más, sin ánimo no se puede cantar, sin ánimo no se puede venir a la iglesia, sin ánimo no se puede ofrendar, sin ánimo no se puede diezmar, sin ánimo no hay deseo para hacerlo, sin ánimo no hay alegría y no hay risa, sin ánimo no hay esperanza. Entonces el Señor le dijo, mujer, ten ánimo, ten ánimo. Entonces aquel hombre de 40 años, enfermo, tuvo el ánimo y fue levantado. Es más, fíjate, tremenda la historia, el mismo Señor Jesucristo. El hombre le pregunta que está enfermo el paralítico y él le dice, es que no hay quien me ayude. Cuando el ángel baja y mueve las aguas, no hay quien me ayude a llegar para ser sanado. ¿Sabes? Quizá hasta este día no ha visto quien te ayude. Hoy quizá no hubo quien te ayudara en el problema, en la situación y en la adversidad. Quizá llevas mucho tiempo y dices, es que no hay quien me ayude, quien me entienda, quien me comprenda, quien me brinde oportunidad, confianza. Pero hoy Dios te dice, ten ánimo, ten ánimo. Tu fe, tu confianza te va a ayudar a que veas un milagro en tu vida. A su nombre, un ánimo es lo que necesitaba, porque un ánimo, el buen ánimo quita la duda, el buen ánimo quita el desaliento. Cuando tú tienes buen ánimo, gritas. Es como, fíjate, como los que son fanáticos de sus equipos, ¿no? Ellos no les importa si su equipo va mal o va bien. Ellos simplemente aman el deporte, pero no te digas de los fanáticos que son de las Américas o de las Chivas, ¿no? Que lloran, se frustran. No, tienen reacciones a veces muy inesperadas, ¿no? Y te dices, estos sí están bien locos. Por eso se requiere el ánimo. Porque tus emociones están apagadas. Y sabes, esto me hace recordar a aquellos jóvenes que bajaron aquel paralítico del techo. Yo creo que esos jóvenes tenían tanto ánimo, tanta emoción o tanta fe, tanta seguridad, o tenían tanto amor por aquel joven. Quizá era su amigo, su hermano, su primo, pero ellos estuvieron arriesgando todo. Ellos se arriesgaron a bajar a aquel joven del techo. Primero, ellos tenían que pensar que el dueño de esa casa se iba a molestar porque estaban haciendo un boquete en su casa. Y sabes, el buen ánimo te hace hacer cosas que a veces requieren esfuerzo, pero suceden milagros. Y entonces bajaron al joven, al muchacho, y Jesús lo vio. Y hubo un milagro. A veces uno se pregunta, ¿quién tenía más fe? ¿Los que lo llevaban y lo bajaron o el muchacho que iba en la cama? Yo creo que lo bajaron. Buen ánimo. ¿Sabes que las personas de buen ánimo siempre alimentan el alma, el espíritu?
Siempre alimentan el ser con la palabra de Dios. No se conmiseran de la gente, no, la alimentan, la nutren con la esperanza de la palabra de Dios. Hoy estaba pensando que hace unos años, o hace dos, o no, más de 2 años, 3 yo creo, en la última escuela que tuvimos de verano, antes de que llegara la pandemia y todo eso, recuerdo un niño que dijo: yo quiero ser astronauta. Y sabes, ha estado con mi mente, ahora que esta mujer mexicana, astronauta, fue a una expedición al espacio, ¿no? Y también tuvo sus impedimentos y sus límites. Es más, llegó, creo que a Estados Unidos sin papeles. Y llegó a trabajar, no sé si en una cocina, luego buscó la oportunidad, entró a la universidad y logró su sueño. Y yo pensaba en este niño y decía: ahora que venga a la iglesia, voy a decirle: Andresito, ven, si esa mujer pudo llegar a la luna y tenía los límites, tú también puedes llegar, hijo. Aliméntalos. Que la nueva generación crea que se pueden lograr las cosas en el nombre de Jesús. Alimentémoslos. Ay, pobrecito, ay. No, deja de conmiserar. Es lo que nos ha perjudicado. Tenemos muchos amigos, pero es que tú eres... No, deja de tener amigos. Sé un buen discipulador. Porque a veces tenemos esa amistad de una manera sentimentalista, no, de un verdadero amor genuino, nacido de un corazón limpio. Entonces, el buen ánimo siempre te va a llevar a empujar a la gente hacia adelante. Es más, hasta el dar. Porque le puedes dar a tu amigo que no necesita. Pero es que el dar no tiene que ver si es rico, si es pobre. Simplemente das porque es bienaventurado hacerlo. Tú lo das con amor, lo das con alegría, lo das con deseo, lo das con voluntad, lo das porque sabes que es bueno compartir en todas las áreas. Entonces, qué maravilloso es pensar que Jesús dijo: oye, ten ánimo. A ver, todos los que estén animados aquí, digan gloria a Dios. Y todos los que estén animados allá, escriban un hashtag: estoy animado porque tengo mi esperanza segura en Dios. O estoy animado porque sé que Dios hará un milagro en mi vida. Estoy animado porque sé que Dios responderá. Hoy no lo estoy viendo, pero lo tomo, lo creo, y así será en el nombre del Señor, porque Él no miente, Lo que prometió lo hará. Entonces ahí escríbele: no, voy a tener ánimo. Y entonces, ¿sabes? Yo creo que el buen ánimo nos hace ir a la iglesia. No importa si es lunes, martes, miércoles, jueves, a orar, a leer la Biblia, a escuchar la palabra, a convivir con los hermanos. Quizá tener la experiencia ese rato que se parecía que llovía y decir: ¿qué se sentirá mojarse? ¿No? Pues ven y mójate y salte, métete mojado y salte seco, o entra seco y salte mojado, pero ten esa emoción de empezar a buscar a Dios de nuevo. Ten ánimo. Tienes ánimo para hacer dinero, tienes ánimo para hacer deporte, tienes ánimo para ir de compras, tienes ánimo para irte al parque, tienes ánimo para irte del viaje, pero no tienes ánimo para buscar a Dios. La ironía de la vida. Toda la bendición provino del Padre Celestial. Toda la bendición provino de la cruz. Cuando Jesús murió, Él tomó tu lugar. O sea, tu lugar era la cruz. Sin embargo, Él dijo: tú no, yo voy por ti. Y Él vino a la cruz a dar su vida por ti. Ahí, estando en la cruz, derrama su sangre para el perdón de mis pecados. Y nosotros somos limpios de los pecados y de la acusación y de la condenación por la sangre de Cristo derramada en la cruz de Calvario. Oh, maravilloso. 3 días después resucita el Señor. Y a través de la resurrección nuestra fe no es vana, nuestra fe es una fe verdadera, basada en la resurrección de Cristo. Y una resurrección real, verdadera. Entonces, ten ánimo. Ten ánimo. De verdad que el ánimo se requiere para creer
las cosas que van a suceder más adelante. No importa lo que se esté pasando en esta mañana o esta tarde. ¿Qué importa lo que pasó en la mañana? No importa lo que pasó en la tarde. No importa lo que está pasando ahorita. Lo que importa es que buen ánimo lo mantengas, porque entonces Dios te dirá: ten ánimo. Tu fe te ha ayudado. Tu fe te ha bendecido. Tremenda la palabra, ¿no? Tremenda la palabra. Vamos a ver Mateo 9:28. Fíjate, lo que Jesús dijo: enseñen, estos díganle, que recuerden siempre la gente. Aleluya. A su nombre, gloria. Y de verdad escribe ahí, hashtag, el Señor es bueno. El Señor me dice hoy que yo me anime. Y te voy a decir algo: Dios no te ha olvidado, aunque lleves mucho tiempo esperando. Llevas mucho tiempo esperando, llevas mucho tiempo sufriendo. Bueno, tu ánimo va a hacer que tú logres mirar la respuesta de Dios en tu vida, como va a suceder en nosotros también. Amén. Amén o no amén. Va a suceder, ¿sí o no, hermana Carmelita? Un milagro en nuestra vida, ¿sí o no? Amén. De tal manera que cuando nosotros salgamos vamos a ir como los de Jerusalén, ¿verdad? Yo me alegré como con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Contentos, alegres, porque aún hay esperanza en Dios. Dice Mateo 9:28. Mientras él les decía esto, un dirigente judío llegó a arrodillarse delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella, ¿y qué? Y vivirá. Y dice el versículo 28, fíjate lo que dice el versículo 28. Este hombre tenía un problema y una necesidad. Este hombre tenía un problema y una necesidad. Y este hombre le hace esta petición al Señor. Y en el versículo 28 Jesús le dice a este hombre: ¿crees que puedo hacerlo? Fíjate, a este hombre el Señor le dice: ¿tú crees que puede hacerlo? La pregunta es: Señor, ven pronto. Mi hija acaba de ¿qué? De morir. Necesito que viva. Y tú puedes, Señor, hacerlo. Pero el Señor le regresa la pregunta y le dice: ¿tú crees que yo pueda hacerlo? Quizá hoy es la pregunta que la iglesia debe de volver a tomarla y tiene que tomar la palabra de Dios. ¿Cuántos de la iglesia creen que Dios puede hacerlo de nuevo? ¿Cuántos creen que Dios puede hacerlo contestando su petición, respondiendo a su necesidad? ¿Cuántos creen que Dios puede abrir una puerta de oportunidad, de bendición? ¿Cuántos creen que Dios extenderá su mano de misericordia a sus vidas? ¿Cuántos creen que un milagro sobrenatural vendrá sobre ustedes? Amén. Entonces, la pregunta sería: ¿tú crees que Él puede hacerlo para ti? Yo creo que Dios va a hacerlo por mí. El Señor, de verdad que a mí me asombra cuando leo toda esta parte que nos ayuda a leer la Biblia. Por cierto, cuando tú vas leyendo, yo te doy un texto, pero a ti te lleva a que leas otra vez toda la historia, todo el contexto, y digas: ¿qué actitud tuvo ese hombre? Eso me hace recordar una vez en una iglesia que yo estaba. Era más joven y estaba sobre la avenida, y entonces llevaban un matrimonio, llevaba a su bebé al hospital, pero en el camino se murió. Entonces aquel hermano que te comento era un siervo sencillo como cualquiera de nosotros, sin fama y sin gloria, pero con la gloria de Dios sobre él. Entonces tocan la puerta de la iglesia y le abren y le hablan al pastor que estaba en ese momento. Ya está con el Señor. Él se llamaba Polonio Canizales. Buen hermano, buen amigo y un hombre de Dios. Y ponen al niño en el altar. Ahí lo ponen, lo acuestan, y empieza a orar aquel hombre por ese pequeño. El niño estaba muerto, y el niño revive en ese momento. Vuelve a la vida. Por eso la pregunta es:
¿Tú crees que Dios puede hacerlo? ¿Tú crees que Dios va a actuar a favor tuyo otra vez? ¿Tú crees que Dios va a responder a tu petición? Quizá puede ser difícil el problema. Quizá puede ser una situación de verdad demasiada difícil. Quizá pueda ser, los problemas pueden ser económicos, de enfermedad, de trabajo, de negocio, de ventas, de contratos, de demandas. Pero esta tarde Dios te dice: ¿crees que puedo hacerlo? ¿Crees que puedo hacerlo? Tú contestas. Si a mí Jesús me preguntara y me dijera: oye, Josué, ¿crees que puedo hacer un milagro en tu vida, en la iglesia, en la vida de la congregación? Yo le diría: lo creo, Señor, y siempre lo he creído. Pero hoy te pregunta a ti, porque tú eres el que tiene la petición, porque tú eres el que tiene en este momento la circunstancia, porque tú eres el que tiene en este momento la adversidad. Y quizá te vuelvo a repetir, como decíamos hace rato, no hay nadie que te ayude, y así lo ha permitido que sea el Señor, porque el Señor quiere manifestarse directamente en tu vida. Y el Señor te pregunta: ¿crees que puedo hacerlo? ¿Crees que puede hacerlo el Señor? Entonces esta tarde levanta tu mano derecha y dice: Señor, yo creo que tú puedes responder a mi necesidad. Yo creo que tú puedes responder a mis problemas. Yo creo que tú puedes responder, Señor, a las peticiones de mi corazón. Yo creo, Señor, que tú puedes responder a mi necesidad económica, a la necesidad de enfermedad en mi familia, a la necesidad, Señor, de un trabajo, a la necesidad de una solución en mis problemas, Dios mío, familiares o problemas, Señor, laborales. Yo creo, Señor, que tú responderás hoy. Yo creo que tú responderás. Yo creo que tú proveerás. Tú proveerás. Tú proveerás, Señor. Yo creo, Padre, que tú vas a proveer y vas a bendecir nuestra vida, Señor, porque todo sucede conforme a tu voluntad, Señor. Y todo sucede conforme a mi seguridad hacia ti. Y todo sucede con la determinación que yo tengo al creer que tú lo harás, Señor. Ponte de pie, hermano, esta tarde.